¿Estás realmente escuchando la voz de Dios? ¿O el ruido de este mundo ya apagó tu oído espiritual? Muchos piensan que Dios está en silencio, pero la verdad es que Él nunca dejó de hablar, y lo hace de manera más clara y poderosa a través del Hijo. Lo que determines escuchar definirá tu eternidad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. Dios habla del Hijo, y por medio de Él, de eternidad a eternidad. Dios dijo, dice y dirá del Hijo. Esta característica de Dios, como un anunciador, es observada ya al inicio por el autor del libro de Hebreos, que hace una introducción grandiosa en su carta. El pórtico de la epístola está pulido de modo que sintetiza la cosmovisión cristiana y hace una invitación al lector para verificar toda la historia bíblica y analizar el auge de la historia de la humanidad en Jesucristo. Los 3 primeros versículos van de A a Z. Expresan y centralizan a aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Verdaderamente, Dios habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí, es cierto que Dios habló antiguamente muchas veces y de muchas maneras. Además, desde el principio, Dios habla con poder, sea la luz, sea el firmamento. Su palabra es poderosa, también habla por la creación, Salmos 19:1-4 y Romanos 1:20. También habló directamente al hombre, habló con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, y después habló muchas veces por los profetas. Dios habla por el poder de su palabra y por la creación, y también a su manera graciosamente con aquellos que llama. Pero en toda palabra de Dios hay una centralidad. ¿Y qué habla Dios esencialmente? Habla del Hijo, desde los padres, pasando por los profetas, hasta directamente por el Hijo. Dios habla sobre su pacto, una relación con un pueblo que estableció para sí. Un pacto simbolizado en el Sinaí, pero que desde el inicio apuntaba hacia el perfecto pacto, que es Cristo. Todas las Escrituras convergen hacia Cristo. En todo texto, el contexto es Cristo. Fuera de Él, nada subsiste. Después de hablar a los padres y por los profetas, la esperanza irradió físicamente en la tierra. Llegó el tiempo en que Dios habló directamente por medio del Verbo encarnado, el Hijo, pues en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El término postreros días va más allá del período de los destinatarios inmediatos de la epístola. La carta a los hebreos fue redactada antes de la destrucción de Jerusalén, año 70 de Sin Cristo, alrededor del año 62 de Cristo, a los perseguidos del camino. Pero esos postreros días no terminaron allí, se inician con Jesucristo, atraviesan la historia y nos alcanzan hoy. Vivimos en ese tiempo, la época inaugurada por Jesucristo que perdura hasta su segunda venida. En el esplendor de los tiempos, el Padre nos habló por el Hijo. En el ápice de la historia de la humanidad, Dios habló directamente por el Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios, sin dejar de ser Dios, se despojó y nació de vientre humano. Ahora no es más un mensajero de Dios, como los anteriores. Es el mensajero, el propio Hijo del Señor de la viña. Después de advertir que Dios habla, el autor de Hebreos pasa a describir al Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Todo pertenece al Hijo.
Él, siendo unigénito, nos incluyó en su familia y pasó a ser el primogénito, y nosotros, hijos por adopción, somos coherederos con Cristo. Oiga qué salvación tan grande, la que transforma al moribundo en hijo del Rey de Reyes. El Hijo también hizo el universo. Él estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación. Él es creador. Estaba con Dios y era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios habló antes por mensajeros, ahora habla directamente por el Hijo. Él es heredero, creador, resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su ser. Su palabra es poderosa y sustenta todas las cosas. Él se sacrificó por nuestros pecados y está sentado a la diestra en los cielos. El escritor de Hebreos continúa: el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Irradia su grandeza y perfección. Es la expresión exacta de su ser. El Padre se revela en el Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Mira al Hijo. Él refleja en perfección todos los atributos del Padre: amor, justicia, bondad, fidelidad. El Hijo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En Él todo subsiste. Nada puede ser movido. Habiendo hecho la purificación de los pecados, subió a los cielos. A diferencia del Antiguo Testamento, donde la expiación era repetida, el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y definitivo. Él se ofreció a sí mismo para la purificación de los pecados. Dios habla por el sacrificio de Cristo, que se entregó para darnos salvación eterna. Después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho de sentarse indica que la obra fue consumada. Él reina desde el lugar de honor en los cielos y reina para siempre. Dios habló por mensajeros, habló directamente por el Hijo y nos habla sobre el Hijo. Él es heredero, creador, reflejo de la gloria de Dios, sustentador del universo, sumo sacerdote y Rey eterno. Jesucristo es la revelación exacta del Padre. Él es el yo soy de eternidad a eternidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 13, 14. Ese sacrificio anunciado desde el inicio sigue resonando hasta hoy. Lo que Dios habló en Cristo no se apagó ni se apagará jamás. La voz de Dios sigue llamando. Puedes tapar tus oídos, pero su voz resuena. Por eso, seamos oyentes atentos. Sabemos que mensajeros murieron anunciando, Jesús murió revelando, y nosotros debemos anunciar al Hijo hasta su venida. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La gran pregunta es: ¿estás escuchando la voz que habla eternamente o la estás ignorando? La diferencia entre escucharla o no marcará tu eternidad. Dios habla y habla hoy.